Episodio 3. Los 5 agregados. Deconstruyendo el yo, los khandas. Apertura. ¿Qué pasaría si lo que llamas yo no fuera una cosa sólida y permanente, sino más bien un proceso como una llama que arde sin ser siempre la misma llama? Esta pregunta no es solo filosófica, es profundamente práctica, porque una enorme parte de nuestro sufrimiento cotidiano viene de defender, proteger y aferrarnos a una identidad que cuando la miramos de cerca es mucho más fluida y menos sólida de lo que creemos. Hoy vamos a desmontar el ego, no para destruirlo, sino para aliviarte de un peso que probablemente no sabías que estabas cargando. El carruaje que no existe. Hay una historia del Canon Pali que me parece de una claridad asombrosa. Un rey le pregunta a un monje sabio llamado Nagasena cómo se llama, y Nagasena responde que se llama Nagasena, pero que en realidad ese nombre es solo una convención, porque no existe ningún Nagasena fijo y permanente. El rey, un poco desconcertado, le dice, entonces pues si no existe Nagasena, ¿quién es el que come, el que duerme, el que piensa? Y Nagasena le hace una pregunta de vuelta, ¿cómo llegaste aquí, rey, en carruaje? ¿Y dónde está el carruaje? El rey señala al vehículo, Nagasena lo observa y pregunta, ¿las ruedas son el carruaje? No. ¿El eje es el carruaje? No. ¿La madera del armazón es el carruaje? No. ¿El conjunto de todas las piezas es el carruaje? Tampoco, porque si separas cada pieza, ninguna es el carruaje por sí misma, sí. El carruaje es la palabra que usamos para referirnos a la unión temporal y funcional de esas piezas. Y lo mismo pasa con el yo. Tú eres la palabra que usamos para referirnos a la unión temporal y funcional de 5 elementos que el budismo llama khandas o los 5 agregados, las 5 piezas del carruaje. La primera pieza es la forma, rupa en sánscrito. Es tu cuerpo, todo lo físico, el peso, la altura, el color de tus ojos, las sensaciones físicas que experimentas. Tu cuerpo cambia constantemente, las células se renuevan, envejeces, te enfermas, te curas. El cuerpo de hoy no es exactamente el mismo que el de hace 10 años. La segunda pieza es la sensación, vedana. No emociones complejas, sino el tono básico de cada experiencia, agradable, desagradable o neutro. Cuando te comes algo delicioso, hay una sensación agradable. Cuando te duele la espalda, hay una sensación desagradable. Es el primer nivel de respuesta antes de que entre la mente a interpretar. La tercera pieza es la percepción sana. Es la función que reconoce y categoriza. Ve un objeto y lo llama silla. Escucha un sonido y lo identifica como música. Recuerda y compara. Es el sistema de etiquetas de la mente. La cuarta pieza son las formaciones mentales, sankara. Aquí está la parte más compleja, las emociones, los hábitos mentales, las intenciones, los impulsos, el amor, el miedo, la generosidad, la envidia, todo el contenido psicológico que diriges tu comportamiento. Y la quinta pieza es la conciencia, vinana, la capacidad de ser consciente de que estás experimentando algo, el testigo que registra todo lo anterior. ¿Por qué importa esto en tu vida diaria? Puede parecer muy abstracto, pero déjame mostrarte por qué esto es de una utilidad práctica inmensa. Piensa en la última vez que alguien te criticó. ¿Qué pasó? Probablemente algo en ti se tensó, se defendió, quizás reaccionó con enojo o con herida. ¿Por qué? Porque interpretaste esa crítica como un ataque a ese yo sólido y permanente que crees ser. Si alguien critica tu trabajo, sientes como si criticaran tu esencia. Si alguien no te da la razón, sientes como si cuestionaran tu valor como persona. Pero si el yo es en realidad un proceso dinámico, si es más como una llama que como una roca, entonces esa crítica ya no tiene que golpear tan fuerte. La opinión que alguien tiene de tu trabajo es información útil sobre unas formaciones mentales y unas acciones específicas en un momento determinado. No es una sentencia sobre tu ser inmutable. Lo mismo con las emociones difíciles. Cuando sientes miedo o tristeza, el patrón habitual es pensar, yo soy el miedo, yo soy la tristeza, esto soy yo. Pero si recuerdas los 5 agregados, puedes decirte, está surgiendo una formación mental llamada miedo.
está pasando por mí ahora mismo, como el clima pasa por el cielo no se convierte en tormenta, la tormenta pasa por el cielo, la liberación de no tener que defender tanto. Hay una ligereza enorme que viene con esta comprensión. Si no eres una entidad rígida que debe ser protegida a toda costa, si tus opiniones son simplemente procesos mentales actuales que pueden cambiar con más información, entonces discutir para tener siempre la razón pierde gran parte de su urgencia. No te pido que te vuelvas indiferente o que no tengas carácter. Te propongo algo mucho más interesante, que seas más ligero, que puedas decir me equivoqué sin que eso signifique que eres un fracaso, que puedas cambiar de opinión sin sentir que traicionas tu identidad, que puedas escuchar una perspectiva diferente sin necesidad de aplastarla para sobrevivir. Los grandes sabios del budismo describen esta comprensión no como una pérdida, sino como soltar una mochila muy pesada que no sabías que llevabas puesta. Sigues siendo tú, sigues teniendo nombre, preferencias, historia, relaciones, pero ya no estás constantemente en guardia defendiendo un yo que en el fondo nunca fue tan frágil como creías, precisamente porque nunca fue tan rígido como pensabas. Para llevar contigo hoy, cuando hoy sientas que alguien te ataca o que necesitas defender tu posición a toda costa, haz una pausa y pregúntate, ¿qué parte de mí siente que está siendo amenazada? ¿Es mi cuerpo? ¿Es una emoción? ¿Es una opinión? Nómbralo. Eso ya crea una pequeña distancia, un espacio de respiración entre el estímulo y la reacción, y en ese espacio vive tu libertad. En el próximo episodio hablaremos de algo que todos hemos experimentado y que a menudo multiplicamos sin darnos cuenta: el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos después de que el sufrimiento ya llegó. El Buda lo llamó la segunda flecha, y entender esto puede cambiar radicalmente cómo atraviesas los momentos difíciles. Hasta entonces, no soy lo que pienso ni lo que siento, soy el espacio luminoso donde todo eso ocurre.